Nuevamente, un cordial saludo, estimados diplomantes. Bueno, daremos continuidad con lo que es la unidad 1 del módulo 2, nuestro tema, la didáctica universitaria. ¿Qué aspectos vamos a conocer sobre lo que es la didáctica universitaria? La diferencia que hay entre pedagogía y didáctica. Es bastante importante que podamos llegar a determinar la diferencia entre lo que es la pedagogía y lo que es la didáctica. También conoceremos un poco más sobre los fundamentos de la didáctica y sus principales expositores. Los tipos de didáctica que tenemos, la división de la didáctica. Bueno, demos inicio a nuestra presentación. Lo principal que tenemos que aprender a diferenciar qué es la pedagogía y la didáctica. Vamos a conocer ¿qué es la pedagogía? En términos generales, porque lo que vamos a hacer en este módulo es conocer de manera general todos los conceptos de pedagogía, la diferencia que existe. Lo que nos va a interesar posteriormente va a ser conocer mejor el tipo de inteligencias que podemos nosotros considerar en el momento de planificar nuestra clase, las estrategias de enseñanza y aprendizaje y por último poder aplicar nuestro conocimiento en el diseño de una clase constructivista basada en el enfoque de competencias, una microclase pequeña. Bueno, entonces, ¿qué nos dice que es la pedagogía? Nos dice que es una ciencia que estudia la educación como un fenómeno sociocultural, por lo cual se debe combinar otras disciplinas para generar un concepto de educación más amplio, como por ejemplo la historia, la psicología, la filosofía, la sociología, la política y entre otras asignaturas, ¿no? Encierra de manera holística la pedagogía para poder estudiar el concepto de la educación. ¿Qué es la pedagogía? ¿Qué nos permite? Permite al docente elaborar a través de la didáctica las estrategias y métodos que permitan en su totalidad a sus alumnos se encuentren en las mismas condiciones para adquirir y apropiarse de los contenidos impartidos como parte de su proceso socioformativo. Entonces, ¿qué es la pedagogía? Es la ciencia que estudia la educación. Según Comenio, quien es el padre, ¿no?, de la didáctica, de la pedagogía, es el que ha iniciado el estudio de lo que es el aprendizaje significativo, que es lo que es, según Comenio, la ciencia que estudia a una persona para convertirse en maestro. Ahora conozcamos mejor entonces qué sería lo que es la didáctica, qué es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Estudiar. Ya vimos que la didáctica va a partir de la pedagogía, que en otros términos griegos, didactus significa enseñanza. La didáctica es una teoría general del aprendizaje. Es una parte característica de la pedagogía que estudia las leyes del proceso general de la educación y el entrenamiento de la formación. Esta es una disciplina pedagógica centrada en el estudio de procesos de enseñanza que pretende la formación y el desarrollo instructivo formativo de los estudiantes y la mejora de la concepción práctica del docente, mediante la generación de un entorno cultural netamente didáctico. Según Conemio, entonces, ¿qué es la didáctica? Es una parte de la pedagogía que aprende cómo enseñar. Es decir, la didáctica nos enseña a enseñar mediante estrategias, mediante metodologías, como dice, de manera didáctica, ¿no? Para poder llegar a lo que son nuestros estudiantes, pero a nosotros nos enseña a poder enseñar. Entonces tengamos claro que la didáctica, qué es lo que es? Parte de la pedagogía, pero que ésta nos ayuda a enseñar de manera didáctica. Bueno, como una parte más tenemos lo que son los fundamentos de la didáctica y sus principales expositores.
Dentro de los principales expositores tenemos al padre de la didáctica, que es Juan Amos Comenio. Él tiene o plantea los elementos claves de la didáctica. Se considera el padre de la didáctica porque es muy conocido por las contribuciones a las técnicas de aprendizaje, conjunto a los principios educativos dentro de su obra magna, que es la Didáctica Magna. Es un libro en el cual todavía muchos pedagogos se basan para poder estudiar la didáctica, ya que tenemos los 7 elementos claves que él señala. Desde esos años incluso hasta ahora los consideramos. ¿Qué es? El docente, 2, los objetivos, el alumno, la materia, los contenidos, la metodología, los recursos o materiales didácticos, el contexto. Todos estos 7 puntos claves que debemos considerar en el momento también de poder diseñar nuestra clase. Es por eso que se llaman elementos claves de la didáctica. Podrán conocer también otros expositores y algo más de la historia de la didáctica dentro de la presentación en un video que se encuentra también en plataforma. Como les mencionaba, este es el video que ustedes van a poder realizar y revisar también en plataforma, ¿no? Para saber un poco más nuevamente de lo que es el rol del docente, la historia de la didáctica en el siglo XX, también la didáctica según Comenius, la didáctica de la educación superior. Nuestro texto base va a ser sobre el que manejamos de la Carta Magna de Amos Comenius. Vamos a revisar un poco de lo que es los tipos de didáctica. Hablamos de lo que es la didáctica general y la didáctica específica. Creo que su nombre lo señala todo. ¿Qué es la didáctica general? Es un conjunto de conocimientos que permite a quienes estudian llevar a cabo un oficio. En otras palabras, se puede interpretar como el arte de enseñar. La didáctica, como ya hemos mencionado, es el arte de enseñar, que establece principios generales, criterios y normas que regulan la labor educativa, así como el currículum, las estrategias de enseñanza, lo que es la evaluación y la construcción de saberes. Dentro del video ustedes también podrán revisar un poco más de aspectos generales, tanto de didáctica específica y didáctica general. ¿Qué es la didáctica específica? La didáctica específica o diferencial se limita a examinar problemas y dificultades especiales a las normas al sector específico de una asignatura, campos de conocimiento, niveles de educación, considera las edades, los tipos de establecimiento, las características de los sujetos. ¿Qué queremos decir con eso? Como mencionaba, la didáctica general engloba, puede ser para varias asignaturas, una planificación general que sí considera un currículum general, estrategias de enseñanza para toda. Por ejemplo, podemos tomar SEDUCA, cómo plantea y diseña currículums, estrategias, pero para todas las escuelas, no diferencia cercado 1 ni cercado 2. Sí considera un currículum, pero de manera holística, ¿verdad? En cambio, la didáctica específica ya la podemos diseñar para un determinado tipo de estudiantes, de acuerdo al nivel de educación, considerando también su contexto, ¿verdad? No va a ser lo mismo diseñar un currículum para un cercado 1 que un currículum para provincias, ¿verdad? Tenemos que estudiar y aplicar diferentes tipos de estrategias. Entonces, eso es lo que se diferencia de la didáctica general y una específica. Pero ambas consideran diferentes estrategias, estudian lo que va a ser los procesos educativos, los procesos de enseñanza. Consideramos siempre el aprendizaje significativo, la evaluación, ¿verdad? Las características de los sujetos, solo que la general, como indica las características, pero de manera general. En cambio, la específica se limita a un determinado grupo, a una determinada asignatura, a un determinado establecimiento.
Bueno, ahora veamos lo que es la división de la didáctica según Conemio. Según Conemio se divide en tres: el estudio de la temática, la sistemática y la metódica. ¿Qué indica la temática? Es el estudio del ser que aprende, es decir, va a estudiar al estudiante, va a considerar por qué aprende, cómo aprende. Dentro de esto de la temática, lo que vamos a hacer nosotros ya es en la siguiente sesión estudiar los estilos de aprendizaje. También vamos a conocer las inteligencias múltiples. Dentro de eso vamos a tener que estudiar lo que algunos estudiantes son visuales, otros auditivos, otros kinestésicos. ¿Qué queremos decir con esto? Que otros aprenden viendo, otros escuchando, otros tienen que palpar la información, tienen que tener esa experiencia para poder aprender. ¿Qué va a estudiar la temática? La temática se refiere a la organización de la clase como aprendizaje significativo. Es decir, aquí en otras palabras tomaríamos lo que es la secuencia didáctica, ¿no? Cómo nuestra clase va a estar dividida, qué debemos considerar. Él menciona el preámbulo, el tema central, la posmotivación, pero nosotros también podemos enfocar de este otro sentido que a veces, dependiendo también de la universidad, lo toma como un inicio, desarrollo y cierre. Pero llegamos a lo mismo, buscar un aprendizaje significativo donde consideremos también diferentes estrategias. Entonces, ¿a qué se refiere la sistemática? Se refiere a cómo vamos a diseñar nuestra clase, cuál será su secuencia didáctica, ¿verdad? Las partes que va a tener nuestra clase. ¿A qué se refiere la metódica? Se refiere al estilo, a la manera de dar la clase, la forma. ¿A qué nos referimos con manera? Perdón, ¿a qué nos referimos con estilo? Justamente hemos tocado ya la anterior clase al estilo constructivista, o sea, ¿qué enfoque nosotros vamos a adoptar? Ya en la actualidad, también en Latinoamérica, tenemos a Sergio Tobón, a Julio Pimienta, que ya nos van instruyendo a lo que es el constructivismo, que estamos tratando de aplicar tanto en las universidades y también en los colegios, ¿verdad? Es también uno de los enfoques que estamos tomando en este diplomado. Lo que es el constructivismo, lo que es la formación basada en competencias. ¿Qué son las competencias? Ustedes ya las han visto también en el primer módulo. ¿Qué es competencia? ¿Qué son los saberes? ¿Verdad? Que debemos considerar también el pensamiento complejo. Luego, también nos menciona a la estructura o forma de dar la clase. ¿A qué se refiere en esto? Nuevamente, también, ¿no? La forma se refiere a las partes que va a tener, a un inicio, a un desarrollo, a un cierre. El estilo, como menciona en la metódica, el estilo lo tiene cada docente. Nosotros adoptamos un estilo determinado, pero siempre tenemos que tratar de que a nuestros estudiantes llegue un aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué va a ser la metódica? Considera la manera de dar la clase. ¿A qué nos referimos con manera? ¿En qué partes se va a dividir? ¿En qué momentos va a tener nuestra clase? También que considera el estilo que vamos a adoptar. Podemos adoptar en algunas asignaturas el tradicional y actualmente lo que es el constructivismo y la formación basada en competencias. Entonces, según Conemio, estas tres son las que estudian la didáctica y las que nosotros también vamos a tomar en cuenta. Está en un triángulo. ¿Por qué? Porque estas se tienen que englobar y enlazar, ¿verdad? Entonces, para poder estudiar nosotros y llegar a diseñar nuestras clases, tenemos que saber de tipos de inteligencia, estilos de aprendizaje, qué momentos, qué secuencia didáctica va a tener nuestra clase, con qué enfoque vamos a diseñar, qué estrategias vamos a considerar, ¿verdad? Y nuestro estilo. Cada uno va a representar su estilo también de cómo quiera dar una determinada asignatura. Bueno, con esto damos el cierre, llegamos a nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Espero cualquier consulta que tenga.